Quiero hablar de la fe, así que puede titular para los que están allí la fe, el mensaje de hoy. Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 3. Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 3. Si usted tiene allí su escritura y los que no compraron unas Biblias que tenemos de oferta ahí, tenemos aquí en pantalla, amén. Les recomiendo que compre su Biblia, que la lea, que la ponga en práctica y su vida va a cambiar. Amén. Dice Hebreos que es como una definición de la fe. Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desmayen. Amén. Vamos a ir ahora a Hebreos, pero en el capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11, 1 en adelante. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. 2. Gracias a ella, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Por la fe entendemos, mira qué interesante, por la fe entendemos. Hay veces que nosotros no entendemos nada. Bueno, si usted tiene fe va a entender. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Amén. Cuando nosotros decimos que tenemos fe en Dios, cuando nosotros decimos que creemos en su palabra. No se puede creer en Dios y no creer en su palabra. ¿Por qué? Porque los dos son uno. La primera, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice la palabra del Señor. Juan, capítulo 1, versículo 1, del 1 al 3. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. O sea, si creemos en Dios, creemos en la palabra, porque Dios es la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas y sin ella, la palabra, sin ella nada fue hecho de lo que había sido hecho. Amén. A veces la gente dice cree en Dios, pero cree en Dios de una manera así como un tiro de escopeta, ¿no? Yo creo que Dios existe y debe andar por ahí. Es decir, cree en Dios, pero Dios es difuso. Cree en Dios, pero Dios es abstracto. Cree en Dios, pero Dios no tiene consistencia en su vida. Cree en Dios, pero no tiene una relación con Dios. Así que mucha gente dice cree en Dios, pero no sabe ni siquiera quién es Dios. Y algunos tienen un Dios mental. Han hecho un Dios en su mente. Un Dios que los corrige, que los disciplina, un Dios que los perdona. Y todo eso, como diría un amigo mío, un enjuague mental. Entonces hay gente que no conoce al Dios verdadero. No tiene una relación con Dios. Porque cuando nosotros creemos en el Dios verdadero, creemos en el Dios de la palabra porque Él es la palabra. Por eso yo le digo y le insisto, si usted cree en Dios, compre una Biblia. Porque a través de la palabra usted lo va a conocer al Dios que está creyendo. Si yo no conozco la palabra, no lo conozco a Dios. Si yo no conozco la palabra, no lo conozco a Dios, porque Dios es la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra es Dios. Por ese cristiano que creen y no compra una Biblia. ¿Cómo usted puede creer? El que cree, cree en la palabra. La palabra es Dios. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Y lo que existe lo creó la palabra, lo creó Dios.
Entonces necesitamos nosotros comprar una Biblia y comenzar a leer la palabra, porque a medida que yo conozco la palabra, yo me estoy llenando de Dios, yo lo conozco a Dios porque conozco la palabra. No te ve el entusiasmo, están recontra archi apagados. Ustedes no saben que yo funciono con amenes. Claro, si usted no me dice amén, no me haga como esas iglesias que he visitado que no le podía arrancar un amén por más que hacer tumba cabeza. Hay dos iglesias que nunca me vieron. Una por aquí en una calle de la Valle. Fui a predicar y amén. Gloria a Dios. Y en Suecia también lo mismo. Hermano, amén, amén. Yo era un fuego que quemaba todo. Terminé en 20 minutos. Bueno, cuando nosotros creemos en Dios, creemos la palabra, tenemos que conocer la palabra. Cuando nosotros conocemos la palabra es como la autobiografía de Dios. Dios se da a conocer quién es Él. ¿Cómo sabe usted quién es Dios? ¿Cómo sabe usted cómo piensa Dios? ¿Cómo sabe usted los planes que Dios tiene para la humanidad? ¿Y cómo sabe los planes que Dios tiene para usted? Por la palabra. Así que usted corriendo tiene que ir a comprar una Biblia. Entonces cuando usted lee la palabra sabe que lo provoca a la fe, lo desafía a creer lo que ahí dice. Entonces cuando yo leo la palabra, mi fe es estimulada y como dice allí, la fe es consumada. ¿Sabe qué es consumado? Cuando unos jóvenes se ponen de novio y luego se casan, la noche de boda es consumado el matrimonio. ¿Cuántos están entendiendo esto? Usted sabe que por las leyes, si no se consuma el hecho carnal, ¿no existe el matrimonio? Es causal de divorcio. Entonces la noche de boda se consuma el matrimonio. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces yo tengo fe, pero cuando yo la fe la aplico en una persona, dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Una persona puede tener fe, pero si esa fe la aplica en el Gauchito Gil, en la Ruda Macho, en San Expedito, su fe no es consumada. Su fe no es consumada, su fe se dispersó y se disolvió. No alcanza el propósito por el cual fue dado. La fe es un don de Dios. Dios nos dio un regalo que es la fe. Ahora, cuando las personas creen en lo que no es Dios, la fe no se consuma. Pero dice la Escritura que Jesús es el autor, Él ha creado la fe y nos dio un regalo, la fe. La fe cuando es aplicada en la persona, pon ese texto por favor. Cuando la fe es aplicada, es Hebreos 11, 2. Hebreos. Cuando la fe es consumada, es aplicada en la persona de Jesús. Hebreos 11, entonces 2, 1 o 3. Pero ahí estaba. 1, 3. ¿11, 1? ¿El otro? 12, 12, 1, 12, 1, por favor. Gracias, amado. ¿2? Ahí está, gracias. Fijemos pues la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él es el autor y el consumador. Es decir, la fe se consuma, se completa, se hace real, termina su propósito cuando es aplicada en la persona de Jesús. Cuando nosotros tenemos la fe y la aplicamos en la persona de Jesús, produce salvación. Esa fe aplicada en Jesús produce vida eterna, pero aplicada en Gauchito Gil no pasa nada. En la Ruda Macho tampoco, en San Cayetano menos. Ni la Virgen María, no. Dice la Biblia, la palabra, que la fe es consumada en su persona, en Jesús. No puede producir salvación aplicada en otra persona. La fe tiene que ser aplicada en una persona que se llama Jesús. Gracias. Entonces, cuando nosotros decimos que creemos en Dios, creemos la palabra.
Ahora vamos de nuevo a Juan capítulo 1, versículo 3. Juan 1:3 dice, por ella, la palabra, por Dios, fueron hechas todas las cosas. Sin ella, nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Es decir, también Hebreos, volvamos a Hebreos de nuevo, dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¡Qué maravilloso! Lo que nosotros vemos, todo lo creado, fue hecho de lo que no se ve. ¿La palabra se ve? No se ve. La palabra creó, dijo, sea la tierra, fue la tierra. Sea el sol, sean las estrellas. Dios soltó la palabra y la palabra creó las cosas. Las cosas no existían, las cosas existen por la palabra. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos fe en la palabra. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Yo quiero insistir en esto como modo introductorio, porque cuando nosotros aplicamos la fe, la palabra en las cosas, efectivamente eso va a producir algo. La fe aplicada en la persona de Jesús produce salvación. Entonces la palabra es que existe previamente. Es la autora de las cosas que no se ven. Lo que vemos es producto de algo que ya existía antes que las cosas. Antes que las cosas existieran, Dios existía. Dios es preexistente a las cosas que vemos. Interesante en estos días que las cuestiones del eclipse y esto que hubo allá para Estados Unidos, todas las cosas importantes suceden en Estados Unidos, ¿no? Siempre los extraterrestres van a Estados Unidos, ¿no? Resulta que leyendo y siguiendo un artículo y otro, y hablando luego con mi hijo Eliseito, hablamos que la ciencia está confirmando la existencia de Dios. Hay una teoría de Einstein de que todas las cosas tienen una causa. Entonces dice, efectivamente hay un origen causal de las cosas. Y a eso él le llama Dios. Si ninguna cosa existe por arte de vivir lo que tiene una causa, y lo dice Einstein, entonces descubren los científicos que Einstein tenía razón. Hay una causa y hay un origen. Y esa causa y ese origen se llama Dios y el que tú tienes en tu corazón. Él es el origen de las cosas. Lo que vemos tiene un origen de algo que no se veía, que es Dios. Dios es existente, preexistente a todas las cosas. Por lo tanto, es muy importante la palabra de Dios. Es muy importante conocer la palabra, porque nuestra fe aplicada en la palabra va a traer un fruto de confianza, por ejemplo, en nuestras vidas. ¿Cuántos creen que el Señor es su pastor? Dice en nuestro famoso Salmo, Salmo 23, el Señor es mi pastor. Cuando yo creo la palabra, trae en mi interior paz. Si usted creyó de verdad, y usted leyó la palabra, y usted creyó la palabra, dice la palabra que Él es mi pastor y nada me faltará. Ahora, cuando yo recibo la palabra, produce en mí algo, paz interior. Caerán a tu derecha 1000, a tu izquierda 10,000, pero a ti no te tocará. ¡Oh, oh! ¿No se siente usted fuerte? Entonces, cuando dice la palabra, todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan para bien. Aun cuando usted echan del trabajo, dice gloria a Dios. Porque dice Dios, la palabra, que me irá bien. Yo tengo buenos planes para ustedes, he pensado buenas cosas, dice el Señor. Entonces Dios ha pensado buenas cosas para mí. Él es mi pastor y nada me faltará. El creer en la palabra produce adentro de la persona algo. La palabra es una semilla. ¿Se acuerda? La semilla que es depositada en un corazón produce algo.
Entonces, cuando nosotros creemos en Dios y creemos en su palabra, produce en nosotros salvación, produce paz, produce entusiasmo. Por eso tenemos que leer la palabra, porque la palabra va a producir en ti cosas espirituales. La palabra te va a dar ánimo para salir a la mañana entusiasmado, vas a tener confianza, vas a tener entusiasmo porque leíste la palabra y la palabra provocó en ti cosas buenas. La palabra de Dios provoca cosas buenas porque es una semilla que luego da fruto. Ahora bien, la palabra del hombre, cuando el hombre suelta la palabra y ese hombre está en autoridad, esa palabra también puede ser dañina. Miren lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 15, versículo 11. Mateo 15, 11. Lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca. ¿Se acuerdan que lo criticaban a Jesús, que no se lavaban las manos, ni él ni los discípulos? Y no es el problema que los microbios que tiene la mano. Por el contrario, lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. Porque la boca habla de lo que el corazón rebosa. Entonces, las personas pueden contaminar ambientes y contaminar a otras personas. Yo he ministrado en mis años a gente con maldiciones tremendas soltadas por sus padres. Ministraba una vez a una mujer que traía a sus niños a la guardería infantil y ella era madre soltera, tenía 1, 2, 3, 4 niños, 3 mujeres y un varón. Y charlando con ella me decía: mi papá me dijo que yo nunca me iba a casar. Ella no estaba casada, tenía hijos en soltera. Entonces yo vi que ella como que asimiló, creyó esa palabra y se le cumplió en su vida. Y así infinidad de veces. O nunca vas a llegar a nada. A vos no te da la cabeza para estudiar. Sos fea, sos gorda. Es terrible. La palabra puede destruir una persona. Yo cuento mis anécdotas, siempre disimule que le cuento una muy graciosa, que yo estaba prestando libros y era el mes de febrero, los estudiantes habían salido de vacaciones y yo estaba sentado en mi escritorio y hacia mi izquierda había la entrada a la biblioteca. Entonces vino una alumna que ya hacía varios años que yo le prestaba libros, no me acuerdo, tiene un nombre raro, ponele Herminia. Y yo la veo a trasluz así, digo: Herminia, ¿cómo te fue en las vacaciones? Bien, José. Te veo medio gordita, le digo yo. ¿Para qué? Fue horrible. Se me escapó porque la vi más gordita. ¿Te parece? Se fue. Pasó un año y se repitió la misma escena. Febrero, ella volvía a clases, abrió la puerta, entró, la miré y me dice ella: ni se te ocurra decirme que estoy gorda. Hermano, un año había pasado y ella me dice: ni se te ocurra decirme que estoy gorda. Las palabras pueden producir desastres en la vida de una persona. Por eso las palabras, dice la Escritura, que son semillas. Y Jesús, tratando de explicar, dice: un hombre sembró en su campo buena semilla, pero durante la noche vino el enemigo y sembró cizaña. Hermano, en nuestras vidas y por las noches, en un momento de oscuridad, alguien puede haber sembrado cizaña en tu corazón. Maldiciones autoimpuestas, maldiciones que te dijeron: en esta mañana la vamos a romper a todas. ¿Sabe por qué? Porque si la palabra es semilla, la semilla es un árbol en potencia. La semilla va a la tierra, que es el corazón. Al cabo de un tiempo, esa semilla produce fruto. ¿Qué produce la mala palabra? La palabra ociosa, la palabra perversa, la palabra maliciosa, la cizaña. Produce amargura, tristeza, desánimo, baja estima. La mala palabra soltada en una persona, al cabo de un tiempo, produce cosas. Pero la buena palabra produce otras cosas. Por eso dice Jesús: todo árbol
que no plantó mi padre será desarraigado. Todo lo que el enemigo sembró en tu vida, que te dijeron que no podías, que no ibas a llegar, que no te ibas a casar, que no ibas a conseguir trabajo, todo en esta mañana lo vamos a romper. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice, todo árbol que no plantó mi padre será desarraigado. Muchas veces nosotros vemos el fruto de esa mala semilla. Vemos odio, vemos gente resentida. Por eso festejaba que usted venga a este seminario que estamos dando de Tantanacuy. Porque yo he visto pastores preciosos en el Señor, temerosos de Dios, heridos en su corazón. Pastores santos. Pero yo veía que he visto heridos, tristes, con baja estima, porque no fueron sanados. Nosotros debemos sanar. Una de las tareas de la iglesia, dice el Espíritu de Dios está sobre mí para pregonar libertad a los cautivos y sanar los corazones. La iglesia tiene un ministerio, sanar. Sanar. Sanar porque en algún momento de oscuridad alguien depositó una mala semilla en nuestro corazón y esa semilla dio fruto. Hay gente que no puede levantar la cabeza. Nosotros ministramos, especialmente Viviana que trabaja con las niñas, chicas lindas que se miran al espejo y soy horrible, soy horrible, soy horrible. Pero yo veo que vos sos linda. No, mira. Eso es cizaña que el enemigo ha sembrado. Esas cizañas son hermosas y se ven feas. Dice, aquí hay algo raro. Usted sabe de estas cosas. ¿Qué pasa? Alguien sembró en su corazón mala semilla. Entonces, las palabras son semillas que luego dan fruto. Por eso nosotros tenemos que ver qué es lo que se deposita en nuestro corazón. Venga conmigo al libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9, 10 y 11. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Si confiesas con tu boca, 8, vamos a ver. Romanos capítulo 10, versículo 8. Lo que dice es, la palabra está cerca de ti en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Mire, es tan poderosa la palabra que si yo suelto la palabra que Jesucristo es el Señor, yo obtengo vida eterna. Entonces la palabra de Dios da fruto de salvación en nosotros. Yo creo que Jesús es el Señor y lo digo con mi boca, produce salvación. Por eso la palabra está en tu boca, dice, abre tu boca. ¿Qué tienes que decir? Que Jesucristo es el Señor. Cuando la persona dice Jesucristo es el Señor, eres salvo. Porque nosotros estamos haciendo justicia. Él es el Señor. Entonces nos alineamos con el cielo y el cielo se alinea con nosotros y produce salvación. Entonces en la boca nuestra está la salvación. En nuestra boca está la vida y en nuestra boca está la muerte. Tenemos que tener cuidado qué es lo que decimos y qué es lo que escuchamos. Porque lo que escuchamos es una semilla que tarde o temprano dará fruto. Y lo que decimos es una semilla que tarde o temprano en ese niño dará fruto. Usted anima a un niño. El capaz que tiene un código de, ¿cómo se llama? Un porcentaje de intelectualidad, ¿cómo se llama? Un cociente intelectual bajísimo. Pero usted le dice, vos podés, vos sos inteligente, vos vas a llegar. Llega lejísimo. Pero le dices al más inteligente, bueno, sos un tarado, no va a llegar a ningún lado, ni a la esquina llega. ¿Qué es lo que pasó? La palabra depositada en el corazón de ese niño, en uno produjo entusiasmo. Yo puedo, dice mi papá, dice mi maestro, dice el pastor que yo puedo, y ellos dicen yo puedo. ¿Sabe qué decimos nosotros? Dice Dios que puedo. Y si Dios dice, podemos. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuál es la palabra que soltamos, cuál es la palabra que recibimos. Porque la palabra es muy valiosa, es tan valiosa que cambia nuestra condición en cuanto a la eternidad. Si yo declaro que Jesucristo es el Señor y confieso su nombre, cambia mi condición en cuanto a la eternidad. Estaba perdido y ahora soy salvo. Ahora tengo vida eterna. Mire de poderosa la palabra.
que me introduce en la eternidad, porque yo digo, Jesucristo es el Señor. Entonces la palabra es poderosísima. La palabra cambia muchas cosas. La palabra va a cambiar cosas en cuanto a la eternidad y va a cambiar cosas en la tierra. ¿Cuánto creen que tu palabra puede cambiar cosas en la tierra? Tu palabra. Tu palabra. Ministrábamos LBS a los líderes, que fue la primera vez que lo dimos, fue una bendición. Muchos fueron liberados, líderes, gente de primera línea, liberados cuando dimos LBS. ¿Te acuerdas? Una de nuestras discípulas estudiaba medicina, Giselle Nares, la hermana de Laurita. Y estamos hablando cómo a veces la palabra que hemos dicho o nos han dicho nos liquidó, nos estancó. Entonces estábamos ministrando liberación y el Espíritu Santo tenía que traer recuerdo cuando nos echaron una maldición o cuando yo me dije. Entonces dice, pastor, ¿sabe lo que me pasó a mí? Yo me acordé el día que venía, pasé la rotonda ahí de la avenida Conquija y estaba en cuarto año de medicina y empecé a desaprobar una materia y me enfermé y yo dije, maldita la hora que me he puesto a estudiar medicina, ¿cómo no estudio otra cosa? Maldije mi carrera. A partir de ahí no aprobé ninguna materia. Y cuando ella estaba a punto de dejar, le hicimos LBS. En esa hora deshicimos, retiramos las palabras que ella misma se había automaldecido y hoy ella es médica. ¿Cuánto están entendiendo el poder de las palabras? Entonces a veces nos tiraron algo, eso hizo nido en nuestro corazón y produjo amargura, baja estima o lo que fuere. O nosotros mismos hemos dicho, no voy a llegar, no voy a llegar. No diga que no va a llegar, diga que va a llegar. Diga que le va a ir bien en su matrimonio, diga que le va a ir bien con su carrera, diga que se va a recibir, que va a conseguir un novio y se va a casar. Diga cosas lindas sobre usted mismo. Diga de usted mismo, me va a ir bien. Me va a ir bien. Este emprendimiento me va a ir bien. Le conté muchas veces que una hermana se asoció, la esposa de una hermana se asoció con un vago, pusieron una pollería por aquí, por Barrio Este 1. ¿Y sabe cómo le decía el socio al esposo de nuestra hermana? ¿Qué hace? Miseria. Miseria. ¿Sabe cuánto dura el negocio, no? Lo pusieron cuando fui a orar, ya no existía. Porque un socio le decía al otro, miseria, miseria, ¿qué es miseria? Entonces la gente no entiende el valor de las palabras. Entonces no le diga a su hijo feo, dígale lindo. Princesa, príncipe, campeón, máster. ¿Cuánto lo toman? Dígale a su hijo cosas lindas. De broma, en vez de decirle feo, pato feo, dígale hermoso, precioso, príncipe, campeón, máster. Y su hijo, usted va a sembrar una semilla que lo llevará de gloria en gloria. Entonces, la palabra, si produce un cambio en cuanto a la eternidad, ¿cuánto más en lo terrenal? Porque las cosas en la tierra suceden por lo que nosotros decimos con nuestra palabra. Yo creo, suelto la palabra, yo creo que vamos a construir algo grande en Lomas de Tafí. No necesito verlo, yo lo creo. No necesito saber cómo Dios va a hacer, no es mi problema, Él lo va a hacer. Yo creo que si Él nos dio ese terreno, nos dará los recursos para construir. Y si Dios te llamó, el que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar. ¿Cuánto creen que Dios comenzó en ustedes una buena obra? Esa es una palabra para atraparla. El que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Dígale al Señor, me va a sacar bueno. No le demos más lugar a la iniquidad, no le demos más lugar a las maldiciones, le demos lugar a la palabra. Dice Él que Él te llamó y te va a hacer bueno. Él te va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entonces debemos creer la palabra, proclamarle al Señor mi pastor, nada me faltará. Y capaz que no hay nada en tu casa, que hay escasez, pero Él va a proveer. No sé cómo lo hará, pero Él va a proveer. Mire, cada vez que uno pasa por situaciones económicas difíciles, es un gran desafío nuestra fe. Yo no sé cómo orará Dios, pero Él lo hará. Él lo hará. Él no sé cómo lo hará, pero yo creo que Él lo va a hacer. He visto tantas de estas cosas. Había un hermano que el otro día encontré una persona que lo conocía. Él era un hermano de Bolivia. Ingeniero químico, pero tuvo un problema, se vino aquí a Argentina y su cuñado, el hermano de su esposa, estudiaba acá. Entonces vinieron todos, él, su esposa, 2 nenes y la suegra a vivir a la pensión de este chico.
Entonces el amoroso lo recibió, le pidió permiso a la señora Precio, mire, vine mi familia, tuve un problema para venir aquí. Entonces imagínate, Antonio, su esposa, los 2 hijos, 4, la suegra 5 y el 6. 6 personas en una pieza. Y se empezaron a sentir incómodos, ¿viste? Y la señora dueña de la habitación también. Y le empezó a decir que se vayan y ellos no tenían dónde ir. Mira, este hermano tenía una cara de depresión así, pálido así, y entró en un estado catatónico que nadie terminaba los cultos. Nadie no se le quería ni acercar, era tan deprimente, era contagiosa la cara de este hermano. Claro que estaba pasando una situación difícil, todos la sabíamos, orábamos por él, no pasaba nada. Todos lo esquivaban, porque era, hermano, sabes que me están por correr, ¿no? No tengo dónde ir. Así era. Por su gracia yo entablé una amistad con él y me fue a buscar a mi trabajo un día. Pasaron meses con esto, ¿no? Meses. Él estaba mal, sin trabajo, apiñado, lo querían correr. Y mire, yo tomé esta actitud de fe que usted la va a tomar en esta mañana. Me va a buscar a mi trabajo, salgo al pasillo allí, digo, ¿cómo están, Antonio, las cosas? Mirá, José, me dice, ayer, escuché esto, me levanté, me puse a orar y el Espíritu Santo cayó sobre mí. Y yo declaré, hoy consigo casa. ¿Y sabe qué pasó? Me dice, nada. ¿Y dónde está la cosa? Hoy me levanté de nuevo y dije, hoy consigo casa. ¿Y sabe qué pasó? Me dice, nada. Y él me dice algo, mañana me voy a levantar y voy a decir, hoy consigo casa. Escuche lo curioso, al tercer día consiguió casa. Porque él declaró, hoy consigo casa. Le falló el primer día. Y al otro día no se desanimó, dijo, hoy consigo casa. No pasó nada. Al tercer día dijo, hoy consigo casa. Y la consiguió. Mire el poder de la palabra declarada. Consiguió una casa en la Madrid, de llegar a la Amador Lucero, yo lo iba a visitar. Consiguió una casa grande, una señora le dio con mueble. Y tenía 3, 4 habitaciones atrás que le dio a otros bolivianos. Resulta que terminó alquilando la casa y no pagaba nada. Con lo que le daban los bolivianos le pagaba a la señora, tenía mueble y casa. Me llamó para ver el espectáculo. Yo salí de mi trabajo y andaba en bicicleta, me paré, me dijo, se vení. Me mostró la casa, miró los muebles, me la dio la señora, dice. Mira esta heladera, me la dio la señora, dice. Le alquiló una casa con muebles y me llevó para el fondo. Estas 3 piezas le alquiló unos hermanos bolivianos y con lo que ella me paga, le pago a la señora. ¿Sabe por qué? Él dijo, hoy consigo casa. Si no tienes marido, diga, hoy consigo marido. Lo que hay que atrapar es el principio. ¿Cuánto atrapan el principio? Tiene que decir, antes de fin de año termino la construcción. Tiene que decirlo. ¿Está entendiendo? Antes de fin de año hago tal cosa. Amén. Entonces, nosotros tenemos que saber que hay poder en lo que nosotros declaramos. Usted le dice gordita a una señora y le arruina el día. Pero usted le dice una palabra de afecto a su hijo y lo hace una estrella. Entonces, nosotros tenemos que saber qué es lo que declaramos. Nuestra palabra va a cambiar cuestiones eternas y va a cambiar cuestiones temporales y materiales. Yo solté palabras aquí poderosas por el Espíritu. Dije, hermano, Dios quiere soltar recursos sobrenaturales de una manera sobrenatural, porque Dios está en este momento poniendo plata en tu cajero. Los que creyeron se fueron y sacaron plata del cajero cuando no tenían. Yo creo, no sé cómo Dios materializa plata y me la pone en la cuenta. Porque Dios hace de lo que no es, Él hace algo. Entonces, ¿cómo creó Dios cosas? Por la palabra. Y Dios puso su palabra en nuestro corazón, puso su palabra en nuestra boca. Tenemos que declarar cosas positivas para nosotros, nuestro matrimonio, nuestros hijos, esta ciudad. Tenemos que orar con fe creyendo que algo va a pasar. Amén. Cuando Jesús le dijo a Lázaro, sal fuera, 3 días o 4, ¿cuánto estaba muerto? Y resucitó. Pedro entraba al templo, había un hombre paralítico desde
dice que desde nacimiento le dijo, levántate y anda. Y el tipo paralítico se levantó y anduvo. Cuando Jesús le dijo al viento, cállate, el viento se cayó. El poder de la palabra sobre la naturaleza. El poder de la palabra sobre las cosas. Josué le dijo al sol, sol, detente en Gabaón, y el sol se detuvo. El profeta le dijo a las nubes, no tirarán agua, y no llovió por 3 años. Luego el profeta dijo que llueva, y llovió. ¿Cuántos están entendiendo el poder de la palabra? Dios puso, dice, le dije, dile a esos huesos, ¿te acuerdas, Ezequiel? Dile a esos huesos que vivirán. Profetiza, vivirán. Y se levantó un ejército. Entonces, Dios puso en nuestra boca la palabra de bendición. Dios nos dice que nosotros debemos soltar la palabra. Debemos soltar una palabra de fe, de cosas maravillosas. ¿Se acuerda cuando el centurión le dijo al Señor, tengo un siervo enfermo allá en mi casa y está por morir? Uno, vamos, no, solamente di la palabra. Solamente di la palabra y él será sano. No necesito que vaya, solamente di la palabra. A esa hora su siervo fue sanado. Entonces nosotros debemos ser capaces de vencer todo obstáculo de incredulidad, porque a veces nosotros nos podemos pensar cómo se hará. No es nuestro asunto cómo se hará, ese es asunto de Dios. Dios lo hará, tú tienes que declarar la palabra. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces nosotros tenemos que declarar, mi papá se va a convertir. Un tipo duro. Para Dios no hay duro que no se ablande. Nosotros, nuestro concepto es duro, pero imagínate duro para Dios. ¿Quién es duro para Dios? El corazón más duro se ablanda cuando Dios suelta una palabra. Así que debemos nosotros soltar una palabra de fe sobre nuestras vidas. Efesios capítulo 4, verso 29. Efesios 4, 29. Dice la palabra, no pronuncie de ustedes ninguna palabra obscena. Hay gente que son cristianos y dicen malas palabras. Hermanos, qué terrible vergüenza. Cristianos diciendo malas palabras. Renuncie, rechace, tape su boca, haga pacto con su boca. Hay cristianos que como que dicen malas palabras como que es natural. El diablo te dice que es natural. Para el Hijo de Dios es antinatural decir obscenidades. Dígame amén. Cuide su boca. No pronuncie de ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación para que sean de bendición para los oyentes. Que tus compañeros de trabajo en tu casa, tus hijos, escuchen que tú eres una persona que suelta palabra de bendición, palabras de edificación. Mire, la gente es muy propensa a la crítica. La gente es muy propensa a lo negativo. La gente es muy propensa. Usted le cuenta que los demonios la han atacado a la noche y eran unos demonios así. Y no me digas qué bárbaro. Y la gente te cree y vos le dices que has visto demonios. Ahora vos dices, ha venido un ángel a mi cuarto. Ah, está inventando. La gente le encanta, sí, unos diablos así. No, qué bárbaro. Y han aparecido 5 ángeles gloriosos llenos de luz. Ah, son sueños tuyos. Entonces nosotros tenemos que saber que en nuestra naturaleza tendemos a lo negativo. Por eso es necesario vivir en el Espíritu. Porque cuando usted está en el Espíritu, usted va a soltar palabras de bendición. Bendiga su casa, bendiga a sus hijos, bendiga su economía, bendiga, suelte, tape su boca a blasfemias, a atrevimientos. Que su palabra sea palabra de bendición para los que escuchan. Que sea una sinfonía, un sonido agradable, una melodía para los que escuchan. ¿Cuánto me dicen amén? Debemos cuidar nuestra boca. Tito capítulo 1, versículos 10 y 11. Voy a ir terminando, mis amados. Quiero orar por ustedes y romper maldiciones. Amén. Tito está antes por ahí de Filemón.
Tito capítulo 1, versículos 10 y 11. Porque aún hay muchos rebeldes que hablan de vanidades y de engaños, especialmente los de la circuncisión, que son los religiosos, a los cuales es preciso tapar la boca. Estos trastornan casas enteras y a cambio de ganancia deshonesta enseñan lo que no conviene. Había unos judíos religiosos que no aceptaban la gracia. Les parecía locura que la salvación sea por fe. Y llegaban a las casas y dice, tápenle la boca, porque ellos, dice, trastornan casas enteras. ¿Sabe qué? Una palabra de maldición trastorna una casa, pero una palabra de bendición la edifica. No debemos juntarnos. Mire, hay gente que es superficial. Yo puse, creo que el año pasado, que debemos juntarnos con gente alineada, con gente que me traiga bendición. Y los más espirituales dicen, hay que juntarse con la gente. Yo no me junto con gente maldiciente. Yo no me junto. En el último caso me acerco y les predico el evangelio, pero no me junto con ellos. Hay gente que entiende mal la bondad. No se junto con gente blasfema, maldiciente. No se junte con ellos. Si usted se acerca a una persona que no conoce a Cristo, la única razón que usted se acerque es para predicar el evangelio. No para tener amistad con gente maldiciente. Evítelos. Yo he dejado de visitar a mis parientes y dije claramente, ustedes son unos maldicientes. Cada vez que me voy a mi casa me voy con una sensación fea, porque mi casa es criticar y hablar de estupideces. Y ustedes van a hablar de estupideces y yo no me junto con ustedes. A mis compañeros de trabajo, si ustedes van a hablar guasedades y yo me voy, me tomo mi café lejos, yo no quiero escuchar maldiciones y cosas negativas. En ningún momento Dios dice que nosotros paremos nuestra oreja a escuchar maldiciones. Aléjese de gente maldiciente, aléjese de gente negativa, tome distancia de ellos, vos allá y yo acá. Y si me acerco para predicarte el evangelio. No más espiritual, hay que acercarse a la gente. No es así. Yo si me acerco a alguien digo, Dios te ama, tiene propósito contigo. Y le voy a hablar del Señor. Pero no me voy a... Dice que Salmos 1, verso 1, ¿se acuerda? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni se sentó en mesas de escarnecedores. ¿Más clarito? ¿Sabes qué es escarnecedores, no? Sacar la carne, sacar el cuero, como dice la gente. Gente maldiciente que se junta a hablar mal del vecino, de los gobernantes. Bienaventurado el varón que no se sentó en mesa de escarnecedores. Entonces a veces el Dios familia, tengo que juntarme con mi familia. Gente maldiciente, no se junte con gente maldiciente. Que aprenda que usted es un santo y ese ambiente hay que cuidarlo. Mucho menos que vayan a tu casa a hablar en maldiciones. Yo siempre les cuento, en el básquet nadie dice mala palabra. Si quieres raro acá que nadie insulte. Yo le dije, si usted habla de estupideces, todo esto se disuelve. Juegan al básquet, no dice mala palabra. Usted tiene que establecer con la palabra, crear ambientes. Mire, la palabra crea ambientes. Yo cuando le hablo a los matrimonios, usted tiene la posibilidad de crear un ambiente. Que la gente entre a la casa, qué lindo acá, ¿no? Y no es que los muebles son finos, ni no es la pintura. Es el ambiente que vos creaste con la palabra. Nosotros podemos crear ambientes, la palabra crea ambientes. Si en tu casa no hay maldiciones, si en tu casa no hay malas palabras, si en tu casa hay alabanza, si en tu casa se ora, si en tu casa se intercede, la gente entra y dice, no sé, yo tengo gente que va a mi casa y no se quiere ir. Yo, mire, yo tengo ocupaciones, tengo que... Usted tiene que crear ambiente en su casa. No te veo el entusiasmo. Y si las cosas están muy feas, en esta mañana la vamos a deshacer. Pero hay poder en la palabra. Al abrir nuestra boca y al soltar palabra, nosotros podemos encender un fuego, como dice Santiago, o podemos apagar incendios con la palabra. La palabra blanda aplaca la ira. Nosotros somos gente que encienda cosas o que apague conflictos. ¿Cómo se lo hace? Con la palabra. Entonces nosotros tenemos que sacar de nuestras vidas las palabras negativas que nos han causado daño. Y vamos a deshacerlas para que no se cumplan. ¿Sabe qué dice la Escritura? Jesús vino a deshacer las obras del diablo.
¿Cuáles son las obras del diablo? ¿Cómo el diablo puede hacer una obra en nuestras vidas? Por la palabra. Hay una guerra de semillas. En el mundo hay una guerra de semillas. Salió el sembrador a sembrar la semilla. Hubo un hombre que durante el día plantó en su campo buena semilla. Y por la noche, ¿le suena noche? Oscuridad. Por la noche el enemigo sembró cizaña. La semilla es la palabra. Por eso en este mundo hay una guerra de semillas. Cerramos nuestro corazón a toda semilla maldiciente y soltamos palabras de bendición. Entonces creamos ambientes por la palabra, porque la palabra es poderosa. Nosotros vamos a soltar palabras de bendición. Vamos a declarar bendición. Y vamos a declarar que todo árbol que no plantó mi padre será desarraigado. Vamos a declarar que la palabra de Dios habita en nuestros corazones. Y vamos a declarar bendición. Póngase de pie en esta mañana, bendito sea su nombre. Dice la palabra que Él nos dio un reino inconmovible. ¿Cuánto dicen amén? Apóstol Pablo dice: Satanás pronto irá a parar debajo de vuestros pies. Hay gente que le tiene miedo a Satanás. Yo declaro que el enemigo está debajo de mis pies. Yo declaro que el enemigo está debajo de mis pies. Yo declaro que lo que Dios me dio es un reino inconmovible. Yo declaro que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. Yo declaro, Lucas 10, 19 y 20, le doy poder de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada les dañará. Yo declaro, dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, sino condenarás toda lengua que se levante contra ti. Yo declaro que el Señor es mi pastor. Yo declaro que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Yo declaro que Dios ha pensado buenas cosas para mí y que el que comenzó la buena obra en mi vida la perfeccionará. Yo declaro la palabra de bendición sobre mí. Yo declaro que Jesús vino a darme vida, me va a dar vida, y esa vida se llama vida abundante. Yo declaro que aunque pase por un valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo declaro que aunque pase por el fuego, no me quemaré, porque Él será mi guardador. Yo declaro que aunque pase por las aguas, no me anegaré, porque Él con su mano derecha me sostendrá. Yo declaro que la bendición está sobre mí. Soy una bendición y soy una bendición para otro. Soy una bendición que camina sobre esta ciudad. Cierra tus ojos, deja que el Espíritu Santo comience a soltar una palabra sobre ti y dile: Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Oh Señor, yo declaro que tú eres mi Salvador. Yo declaro que tú me sacas del pozo cenagoso y que tu gracia y tu bendición me alcanza. Yo declaro que tú estás conmigo y ningún mal temeré. Yo declaro que estoy bajo la sombra del Omnipotente y no temeré mal alguno. Caerán 10,000 a mi derecha, 1,000 a mi izquierda, pero yo declaro que a mí no me tocará. Yo declaro la bendición sobre mi vida. Yo la declaro en el nombre de Jesús, por medio de aquel que nos amó. Declaro que somos más que vencedores. Declara: soy más que vencedor. Y ahora vamos a echar fuera toda palabra maldiciente que se soltó sobre tu vida. El Espíritu Santo, como le mostró a nuestra hermana y a muchos hermanos, esas palabras que te turbaron, que detuvieron en un instante de tu vida, esas palabras que te traumaron, que dieron un fruto de tristeza, de amargura, de baja estima. Concéntrate en esto, cierra tus ojos. Es un momento de sanidad y de liberación. Diga conmigo: yo declaro que toda palabra automaldiciente que yo dije sobre mi vida en esta hora es arrancada de raíz en el nombre de Jesús. Yo declaro que toda palabra de cizaña, de maldición, toda palabra negativa
que dijeron sobre mí. Ahora la arranco de raíz y la destruyo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, de toda maldición, de toda rebeldía, de toda iniquidad. Grite, la sangre de Jesús tiene poder. Y yo declaro bendición sobre mi vida y sobre 1000 generaciones. Ahora yo declaro bendición, yo declaro bendición, yo declaro que Dios me alcanzó, me bendijo. Diga, Dios me bendijo y yo seré una bendición para otros. Yo soltaré palabras de bendición y se cumplirán sobre mí, sobre las personas que yo suelte la palabra, sobre mi familia. Yo soy una bendición, soy una bendición, soy una bendición. Aleluya, aleluya, aleluya.